Escalofriante encuentro. Dos leyendas malditas de Nuevo León revelan su lado siniestro y OCULT. La noche se cernía sobre Monterrey como un manto oscuro, cubriendo calles que susurraban secretos y rumores escalofriantes. Clara, madre soltera de 35 años, regresaba del trabajo con el corazón desbocado. Desapariciones. Murmullos. Miedos. Cada vez que subía al transporte público, sentía un aire denso, un palpitar inquietante a su alrededor. Como si las miradas desconfianzudas de los pasajeros la siguieran, la vigilaban. Noche tras noche, esas leyendas de barrio cobraban fuerza en su mente, retumbaban en su pecho como un eco ominoso. Cuando llegó a su hogar, la tensión seguía presente, colándose en cada rincón de su casa. Se sentó junto a su hija, mirando el televisor encendido sin prestar atención a lo que decía. El ruido de las voces de la tele se mezclaba con el murmullo de su vecina, la anciana del tercer piso. Aquella mujer parecía saber más de lo que dejaba ver. Esa noche, el relato de la Llorona y el hombre sin cara caía sobre el ambiente como un manto tenebroso. «Son ellos», dijo la anciana, su voz quebrada como vidrio. «Están cerca, están entre nosotros. Las desapariciones son su obra». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Realmente eran solo historias? ¿O había algo más siniestro acechando en su colonia? Los días se convirtieron en noches de insomnio. Una mañana, al volver del trabajo, encontró un mensaje garabateado en la puerta. «Te estoy observando». Las palabras parecían arder, un fuego helado que se alojó en su pecho. ¿El hombre sin cara? El rumor crecía, alimentado por la histeria colectiva. ¿Quién estaba acechándola? Su corazón latía con fuerza, el aire fresco la llenaba de un miedo helado. Decidió que eso no podía continuar. Tenía que conocer la verdad. Describía la noche, observando a quien antes llamaba vecino. Un hombre que la miraba más de lo necesario, como si cada movimiento de su hija le interesara demasiado. La paranoia empezó a tejer sus redes, deshilachando los hilos de su antigua confianza. Una falsa seguridad se dibujaba en su mente mientras el peligro acechaba. La luna llena iluminaba la noche, y Clara, presa del miedo, decidió quedarse en casa. Pero el silencio no siempre es un refugio seguro. Un grito desgarrador resquebrajó la oscuridad. Clara se asomó a la ventana con el corazón en la garganta, y allí, entre las sombras, vio una figura que se desvanecía. Era el hombre sin cara, un susurro de aquí en la oscuridad. Necesitaba estar preparada. Tomó un pequeño cuchillo que le había pertenecido a su padre, símbolo de protección. Con su hija en brazos, la coraje comenzó a revivirla. No es solo una leyenda, pensó mientras se dirigía a las escaleras, sintiendo que los ecos de las historias antiguas la rodeaban. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada paso que daba, la noche se sentía más pesada, casi tangible. Los árboles susurraban advertencias mientras la angustia se instalaba en su pecho. Un nuevo grito resonó en la calle, un eco familiar que parecía llamarla. Clara sintió que la delgada línea entre las leyendas y la realidad se desdibujaba. Su instinto le decía que el peligro podía ser más real de lo que jamás imaginó. ¿Había llegado el momento de desentrañar la verdad? ¿O quizás era el momento en que las sombras cobrarían vida para llenarlo todo de terror? El pasillo estaba sumido en una penumbra inquietante, el eco de sus pasos resonaba como un murmullo en la oscuridad. Clara apretó el cuchillo entre sus manos, sintiendo como el frío del metal le proporcionaba un poco de confort en medio del caos que dominaba su mente. Su hija, a su lado, se aferraba a ella, agazapada como un pequeño temblor inquieto. La imagen del hombre sin cara no se despejaba de su cabeza, cada trazo de su figura la perseguía, como si no quisiera liberarla de su pesadilla. Al llegar a la puerta del tercer piso, donde habitaba la anciana, un escalofrío recorrió su espalda.
Aquel podría ser el momento en que, por fin, obtendría respuestas. Golpeó la puerta con nerviosismo. El silencio se prolongó, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Finalmente, oyó un ruido sordo al otro lado. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro arrugado de la mujer, cuya mirada parecía saber más de lo que podía expresar. Clara, susurró, su voz temblando. Deben salir de aquí. Ahora. ¿Qué sabes, abuela? La voz de Clara vibraba con ansiedad. ¿De qué se trata todo esto? La anciana retrocedió y la invitó a pasar. En el interior, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódico, imágenes de personas desaparecidas, rostros sonrientes y esperanzas que se desvanecían. Ellos nos están observando, cada noche. Ya han tomado a muchos. No solo son leyendas, son cazadores. El corazón de Clara se detuvo, una oleada de pánico le llenó el pecho. ¿Cazadores? ¿De qué estás hablando? La anciana tomó un retazo de papel rasgado y se lo mostró. Era un dibujo aterrador, un rostro sin características, solo la forma de una cabeza. Este es el hombre sin cara. Se alimenta del miedo y de la desesperación. Cada persona que desaparece se vuelve parte de su colección, los recluta en la noche y nunca regresan. El aire a su alrededor se volvió denso, la atmósfera tensa. Clara sintió que todo se desmoronaba. ¿Y qué podemos hacer? Primero, debes proteger a tu hija. Nunca la dejes sola, dijo la anciana, su carácter frágil sustituido por una urgencia feroz. Debemos invocar protección, una oración antigua es peligroso, pero podrías estar a salvo. Clara se dio cuenta de que su valentía debía llevar a la acción. No podía dejar que el miedo dominara su vida ni la de su hija. Juntas, comenzaron a encender velas y a murmurar las palabras que la anciana le enseñaba. Pero el viento comenzó a soplar con fuerza, las llamas danzaban y las sombras parecían alargarse. De repente, un ruido sordo retumbó en la puerta, como un golpe firme, seguido de risas susurrantes que retumbaban como ecos lejanos. Clara sintió su sangre helarse. ¿Qué fue eso?, preguntó, temblando. Ellos están aquí, dijo la anciana, su voz apenas un hilo. Lo presiento. Puede que ya sea tarde. Las risas se hicieron más fuertes, resonando en las paredes de la pequeña habitación. Clara y su hija se miraron con terror, el corazón de ambas latiendo al unísono. Las velas titilaron, y la figura del hombre sin cara pareció tomar forma en la oscuridad. El instante se hizo eterno antes de que la puerta comenzara a crujir, a ceder bajo la presión. Clara estaba paralizada, entre la decisión de correr o enfrentarse a lo impensable. ¿La verdad realmente liberaba? ¿O, el conocimiento de lo que acechaba la sumergiría en un abismo sin retorno? ¿Listas para conocer la verdad, Clara? El eco de varias voces resonó afuera, como un coro macabro que llamaba por su nombre. Un nuevo grito desgarrador rompió el silencio de la noche, resonando en sus oídos como un ominoso presagio de lo que estaba por venir. La puerta se desgarró, y el terror había llegado a su hogar. El umbral se partió con un crujido, como si la casa misma exhalara su último aliento. La figura del hombre sin cara emergió de la oscuridad, sus rasgos desvaneciéndose en la penumbra, pero sus ojos, solo que Clara suponía que eran ojos, brillaban con un hambre voraz. La risa retumbante se intensificó, envolviendo a Clara y su hija en un torbellino de terror. La anciana hizo un movimiento rápido, colocando su cuerpo frente a ellas, como un escudo humano. No. Quédense atrás. Gritó la anciana, alzando un amuleto desgastado que parecía irradiar una luz tenue. Pero el hombre sin cara no se detuvo. En su gesto había una determinación escalofriante, un poder que parecía absorber el aire a su alrededor. Clara sintió que sus piernas temblaban. La única cosa que podía pensar era proteger a su hija. Las palabras de la anciana giraban en su mente, como un eco distante, invocar protección, una oración antigua. Justo cuando Clara se preparó para pronunciar las palabras, un grito desgarrador estalló a su lado. Era su hija. La pequeña había caído de rodillas, incapaz de soportar el peso del miedo que la oprimía. Clara corrió hacia ella. No, no. Tienes que levantarte, le suplicó, mientras la figura oscura avanzaba. La anciana, mientras tanto,
comenzó a murmurar algo conocido únicamente por ella. La voz titubeaba, pero Clara podía sentir la desesperación en cada sílaba. Un brillo fugaz emergió del amuleto, iluminando la habitación con una luz temerosa. La risa cesó, y el hombre sin cara se detuvo por un instante, aturdido. ¿Qué es esto?, preguntó en un susurro, su voz resonando como un eco de otros mundos. Este es un refugio, retumbó la anciana, acercándose aún más al ente. No puedes cruzar. No hoy. Pero en sus ojos Clara leyó una verdad terrible, la anciana no sabía si realmente podría detenerlo, el hombre sin cara dio un paso adelante, su figura se alargó, tomó forma, como una sombra móvil. La habitación comenzó a girar, los recortes de periódico en las paredes repentinamente adquirieron vida, sus ojos vacíos clamaban por ayuda. Clara sintió un empujón contra su pecho, el miedo se volvió tangible, una presión que le robó el aliento. «Mamá», clamó la niña, con lágrimas corriendo por su rostro. «No, no, escúchame por favor», gritó Clara, intentando mantener la calma, sabiendo que cada momento contaba. ¿Qué debo hacer? Aunque en su desespero, la respuesta ya estaba allí, dentro de ella. Las palabras que la anciana le había enseñado bailaban en su mente, siempre unidos, enfocados en la luz, el amor nos salvará. Clara tomó la mano de su hija, apretándola con todas sus fuerzas. Corrieron hacia la anciana, formando un triángulo de luz y protección. La voz de la anciana resonó con renovada fuerza, repítelo conmigo, Clara. Lo que tememos no nos detendrá. El miedo no tiene poder, fue entonces cuando, un grupo de susurros inarticulados brotaron de los labios de Clara y de su hija, una oración ancestral por la unión en la lucha contra la oscuridad. Sus voces resonaron, y el amuleto comenzó a resplandecer con una intensidad deslumbrante. Sin embargo, la figura del hombre sin cara se retorcía, su rostro pareciendo fragmentarse en múltiples dimensiones, clamando con una voz que parecía de 1000 almas: «No me detendrás, nunca podrás escapar». El resplandor envolvió a Clara y su hija, y el cuarto comenzó a disolverse, como una escena en una película que se funde en la oscuridad. Clara cerró los ojos, sintiendo que la luz las absorbía, pero no el miedo. El suelo dejó de existir bajo sus pies, pero antes de desvanecerse, Clara no pudo evitar una pregunta: ¿estaremos a salvo? Las risas se desvanecieron, pero el eco de la inquietud se mantuvo. El resplandor ardió hasta que todo se volvió blanco y luego, repentinamente, una calma aterradora se encajó en sus mentes, seguida de una sensación fría que resonó hasta los huesos. Cuando abrieron los ojos de nuevo, se encontraron en un lugar familiar pero diferente, rodeadas de un silencio ominoso. «Mamá, ¿dónde estamos?», susurró su hija. Tanto Clara como la anciana se elevaron lentamente para mirar a su alrededor. A su alrededor, un bosque oscuro se extendía hasta donde más podían ver. Esto no es un refugio», murmuró la anciana, mientras el aire se volvía helado a su alrededor, la oscuridad a su alrededor respirando. «¿Hemos escapado?». Clara sintió una punzada de terror al mirar en la dirección de las sombras. «Quizás ya no haya vuelta atrás», respondió la anciana, su voz temblando con una verdad aplastante. «El momento final ha llegado, pero no sabemos qué acecha en este lugar». Las sombras comenzaron a danzar, tomando forma en el silencio. Clara sintió el corazón latiendo con fuerza, el precio de su decisión ahora pesando sobre su alma. ¿Había realmente escapado del terror, o simplemente había cambiado de forma? El bosque se extendía ante ellas como un mar de sombras, cada árbol pareciendo alzar sus ramas en un manto de lamentos olvidados. El silencio era denso, un eco de la angustia que aún resonaba en el pecho de Clara. Las hojas crujían bajo sus pies, y cada sonido parecía amplificarse, como si el mismo bosque estuviera vigilando su cada movimiento. «No podemos quedarnos aquí», dijo Clara, su voz temblando. Rigidez invadía su cuerpo. «Necesitamos encontrar un camino, un refugio». La anciana asintió lentamente, dando la impresión de que cada afirmativa era un esfuerzo monumental. «Este lugar tiene una voluntad propia», murmuró, sus ojos escudriñando la espesura. «Las almas de quienes han caído aquí son parte de la tierra ahora. Y ellos no desean que haya nuevos huéspedes». «¿Qué hacemos?», preguntó la pequeña, temblorosa, aferrándose a la mano de su madre con una intensidad que rasgaba el corazón.
La niña miraba a su alrededor, y Clara podía ver el terror dibujado en su rostro. Debemos seguir adelante, contestó la anciana. Aunque la oscuridad nos rodee, hay que buscar la luz, aunque sea un hilo. Cada palabra resonaba como un mantra, pero Clara podía sentir que la incertidumbre se cernía sobre ellas como un manto de humo, dificultando el aliento. Empezaron a avanzar, cautelosas, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Clara recordó las advertencias sobre estos bosques, historias de aquellos que entraban y nunca salían. Las leyendas que hablaban de ecos perdidos y sombras que se alimentaban del miedo. Se detuvo un momento, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna. ¿Y si el hombre sin cara aún no sigue? Cuestionó de repente la niña con un susurro, el miedo en su tono haciéndola temblar. No pienso en eso, amor. Solo en encontrar una salida, afirmó Clara, pero su corazón latía fuerte por la duda que formaba en su mente. Había escapado, sí, pero ¿a qué costo? La oscuridad parecía burbujear a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera participando en un ritual macabro. La anciana se detuvo al oír un susurro casi inaudible entre las copas de los árboles. ¿Escuchas eso?, preguntó, su tono cargado de tensión. Clara se concentró, cerrando los ojos. Un murmullo etéreo, como un canto lejano. Pero era un canto de lamento, profundo como un pozo, lleno de dolor. ¿Es una trampa?, preguntó Clara, abriendo los ojos de golpe. ¿O está llamándonos? La anciana se giró, sus propios ojos llenos de conocimiento ancestral. No todo sonido es invitación. Muchos provienen de aquellos atrapados aquí, buscando compañía justo antes de que sean consumidos. Una brisa helada sopló, envolviendo su grupo. Clara sintió la presión del miedo marchar por su piel y, por un momento, todo se tornó borroso, el bosque, la luz, su hija. «Avancemos», gritó la anciana, recuperando el control. Sus pasos se volvieron decididos. Clara, sintiendo que el tiempo se desvanecía, siguió a la anciana mientras su hija se mantenía un paso detrás, luchando por no perder el hilo de su protección. Las sombras comenzaron a moverse, rodeándolas. Clara sintió que sus fuerzas se debilitaban. Esa risa distante, resonando, no era solo la de una figura en la oscuridad, era una colectividad de almas gritando, riendo ante su desdicha. Sin embargo, a medida que avanzaban, un tenue resplandor se asomó entre los árboles. Clara se detuvo en seco. ¿Qué es eso?, preguntó, el destello contrastando con la sombra que las había seguido. Era un árbol, pero no como cualquier otro. Su tronco era de un brillo plateado, y sus hojas emitían una luz suave, casi maternal. Clara percibió que no estaba sola. Unas figuras pequeñas, sombras desgastadas pero de apariencia familiar, la rodeaban. Eran los que se perdieron, susurró la anciana, más pálida que antes. Clara sintió una mezcla de esperanza y horror al reconocer sus rostros, amigos y conocidos que ya no estaban en su vida. ¿Por qué están aquí?, preguntó, pero lo que realmente deseaba saber era, ¿pueden ayudarme a escapar de esto? El sonido del canto se tornó más fuerte, y las figuras comenzaron a acercarse, sus manos estiradas hacia ellas. No. Es un lazo, no deben acercarse, exclamó la anciana, su mirada aterrorizada. Demasiadas preguntas, demasiado terror, todo giraba. La luz las llamaba, pero la oscuridad también, y de repente, una figura emergió entre los árboles. Más alta, más amenazadora, la risa resonó una vez más, pero esta vez profunda, ensordecedora. Clara se dio cuenta que el hombre sin cara nunca se había ido. «¡Corre!», gritó la anciana, pero no había dónde huir. Todo estaba difuminado, un velo de angustia que caía cada vez más. Clara toma la mano de su hija firmemente. ¿Cómo se escapa del terror que ya habita en uno?, pensó, y justo en ese momento, la oscuridad respondió con un grito que desgarró el silencio. Las sombras se alzaron, y la anciana comenzó a murmurar una nueva oración, desesperada. «Nunca te detendrás, nunca nos atraparás». Sin embargo, Clara se preguntaba si eso era suficiente. ¿Podrán mantenerse unidas y desafiar a lo que acechaba en la oscuridad, o sus gritos se mezclarían con el canto de aquellos perdidos, convirtiéndose en ecos para siempre? Cada paso los llevó más cerca del abismo.
El aire se tornó más denso a medida que el hombre sin cara avanzaba, y Clara sintió que sus pulmones se oprimían. El brillo del árbol adquiere un resplandor casi ominoso, como si estuviera vivo, observando la escena con una sabiduría macabra, pero su luz era débil frente a la oscuridad que les acechaba. «No miren hacia atrás», gritó la anciana, con la voz quebrada pero firme. Clara, sintiendo que el pánico casi la paralizaba, mantuvo la mirada fija hacia adelante, intentando comprender a dónde ir. Su hija continuaba aferrándose a su mano, los dedos pequeños como garras, las risas resonantes se intensificaron, reverberando en sus oídos como una tormenta, un eco de tormento. «Son solo ilusiones», murmuró la anciana, acercándose al árbol resplandeciente. «Trata de recordar quiénes eran que no te atrapen en sus redes». De pronto, el suelo se estremeció bajo sus pies. Múltiples sombras emergieron del suelo, como si la tierra misma estuviera intentando atraparlas. Clara se aferró a su hija, pero el pánico la estaba debilitando. «¿Vas a dejar que te lleven?», susurró una de las sombras, el rostro de alguien que ella había amado. Los ojos apagados y vacíos reflejaban desesperación, pero la voz, melódica y casi familiar, sí era una tentación. «No caigas en su trampa», gritó la anciana, mientras se precipitaba hacia ellas. «Olvídalos, son solo ecos de aquellos que no han encontrado la paz». Clara sintió la lucha interna crecer, pero una pequeña llama de determinación renació en su pecho. «No. No puedo sucumbir a esto». Jangueó, avanzando un paso con su hija a su lado. Se obligó a recordar los momentos compartidos, las risas, el amor. Aferrarse a esos recuerdos la mantenía en la realidad, en el presente. Entretanto, el hombre sin cara dio un paso decidido hacia ellas, su figura más definida y aterradora que nunca. «El dolor es el camino hacia la verdad», murmuró su voz grave, resonando en sus cabezas, haciéndolas tambalear. «Tenemos que salir de aquí. Este lugar nos quiere atrapar», exclamó la anciana, desesperada. «Confíen en mí, sigan mi voz. La luz está cerca, solo debemos creerlo». Ante la inminente amenaza, la tríada se movió, con Clara guiando. Cada paso desconcertado lograba liberarlas de aquel mundo de ilusiones, pero la bruma a su alrededor se tornó más densa. Clara se dio cuenta de que aquel árbol brillaba débilmente hacia la dirección opuesta de donde se encontraba el hombre sin cara. Un rugido sordo llenó el aire, un eco de ira que reverberó en su interior. «No hay escapatoria», gritaron las sombras, y a medida que las palabras se desvanecían, empezaron a retorcerse y a apilarse. Ella sintió un escalofrío al comprender lo que afectaba a la anciana con todo su conocimiento. Si un alma perdía su esencia, podría quedar atrapada allí para siempre. «El árbol. Es nuestra única oportunidad», exclamó Clara, indicando hacia el resplandor. Sin tiempo que perder, corrieron con todas sus fuerzas. La luz se convirtió en una especie de faro, pero la oscuridad no se rendiría sin pelear. El hombre sin cara se alzó tras ellas, un muro de terror que se acercaba rápidamente. Clara sintió el aliento del miedo más cerca que nunca. «Sigan corriendo», gritó la anciana, su voz ahora llena de una férrea determinación. La niña apenas podía seguir el ritmo, pero Clara le empujó con suavidad. «Casi estamos ahí. No te detengas», susurró, mientras la luz del árbol alcanzaba su cenit, envolviéndolas en un brillo casi protector. A un paso del árbol, Clara sintió un tirón en su mano y, con horror, se dio cuenta de que había una sombra intentando arrastrar a su hija, sus garras invisibles luchando contra la luz. «No la sueltes», gritó la anciana, mientras su propia voz vibraba con un poder desconocido. Clara levantó su mano libre, y entre lágrimas, gritó todo lo que había dentro de ella. «Nos llevas, pero no te dejaremos atraparnos. No somos tu presa». La luz del árbol estalló en un destello deslumbrante y, por un momento, la sombra titubeó, pero antes que la luz pudiera hacer su trabajo. La risa profunda del hombre sin cara resonó en el aire. «Este es solo el comienzo». Clara la sombra, como una serpiente, se deslizó, llevando consigo a la niña en una noche oscura. Todo parecía girar a su alrededor. ¿Podrá Clara salir de la oscuridad y liberar a su hija, o se convertirá en otra alma perdida, atrapada en las garras de un terror que nunca cesa?
El mundo giró a su alrededor mientras Clara luchaba por mantener la visión de su hija. La luz del árbol ahora brillaba intensamente, pero la sombra que había arrebatado a su pequeña se retorcía y elongaba, desvaneciéndose en una oscuridad inquebrantable. No, por favor, gritó, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, su aliento se volvía escaso. La anciana se plantó frente a ella, su figura aún firme. Debemos unir nuestras fuerzas, Clara, o perderemos todo lo que amamos. Las risas se transformaron en un grito lastimero que reverberó en sus oídos, y las sombras a su alrededor comenzaron a danzar con un frenesí casi grotesco. La anciana levantó su mano, creando un escudo luminoso que repelía a las sombras que se lanzaban hacia ellas. Recuerda, Clara. Para ellos, el miedo es una puerta abierta. Debes dominarlos, dijo con la voz entrecortada, sus ojos centelleando con una mezcla de esperanza y advertencia. Clara cerró los ojos por un instante, ahogando el llanto que amenazaba con salir. Cuando los abrió de nuevo, sintió una oleada de determinación surgiendo de las profundidades de su ser. No te llevarás a mi hija. Respondió con voz firme, y la luz del árbol pareció resonar con su grito. Las sombras vacilaron, como si fueran meras ilusiones enfrentando la realidad de su voluntad. Clara extendió su mano hacia la luz, buscando la conexión que la haría invencible. La luz comenzó a vibrar, y la figura del hombre sin cara se alzó en el horizonte, su expresión vacía pero llena de furia. ¿Crees que la luz puede salvarte? Estás atrapada en un ciclo sin fin, dijo, su voz resonando y llenando el aire con un eco de agonía. No estoy atrapada. Tú no puedes controlar mi destino. Clara retó, sorprendiendo incluso a la anciana a su lado. La luz pareció intensificarse mientras pronunciaba cada palabra, una chispa de valor brotando en su pecho. Dame tu mano, le dijo a la anciana, quien, con un gesto decidido, le extendió la suya. Juntas, las dos mujeres sintieron la energía fluir entre ellas, uniendo sus esperanzas y recuerdos en un lazo indestructible. Era como si cada rayo de luz del árbol se uniera a su causa, formando una cadena resplandeciente, pero el hombre sin cara no se detuvo. Con un movimiento de su desgarrado manto, liberó más sombras que comenzaron a rodearlas. Clara sintió que una gélida desesperación intentaba abrirse camino en su corazón, pero su determinación se mantenía firme. Las sombras se acercaron, le susurraban al oído promesas de lo que una vez fueron, voces de seres queridos atrapados en su propia desesperación. No caigas, gritó la anciana, sintiendo el peso de las almas perdidas empujando sobre ellas. No son reales. Solo son lo que tú elijas recordar. Clara fijó la mirada en su hija, cuya imagen iluminada aún permanecía en su mente llena de amor y alegría. Con la última gota de poder que poseía, se volvió hacia el hombre sin cara, desafiándolo. No me llevarás, te lo prometo. En ese momento, un destello la recorrió. La luz del árbol pareció responder a su llamado, resplandeciendo con una energía ansiosa. Las sombras intentaron retroceder, pero el brillo se intensificó, convirtiéndose en una furia que devoraba el miedo. Todo esto, solo por un instante de luz. Gritó Clara, mientras la luz burbujeante se dispersaba por el aire y llenaba cada rincón oscuro. El hombre sin cara se detuvo, su rostro desprovisto de emociones pareció fracturarse. Esto apenas comienza, susurró, ahora un eco sombrío, y en un instante, la luz y la oscuridad chocaron, una explosión de energía que dejó a Clara sin aliento y tambaleándose. La anciana a su lado se tambaleó, su rostro ahora marcado por un temor palpable. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Clara sintió un tirón doloroso, como si algo la llamara hacia abajo. La figura de su hija empezó a desvanecerse lentamente, atrapada entre la sombra y la luz. Mamá, se escuchó, un lamento que atravesó el alma. No. Vuelves. Clara se lanzó hacia la imagen titilante de su hija, pero las sombras la atraparon. El suelo tembló otra vez, y el árbol comenzó a desvanecerse en una penumbra total. No claudicaré. No te dejaré, gritó, pero las sombras se estaban reagrupando, arremolinándose a su alrededor. En ese instante, Clara comprendió que el verdadero terror no era la sombra en sí, sino el hecho de que ese lugar permitía que el miedo y el sufrimiento crecieran al alimentarse de sus propias inseguridades.
Pero en medio del caos, una voz apareció en su mente. Cuando la sombra te llamé, ¿quién eres realmente? La bruma envolvente se espesó, y el hombre sin cara alzó la mano de nuevo, la risa resonando. El juego acaba de empezar, ¿Clara listo para lo que viene? Y mientras Clara se daba cuenta de lo que estaba realmente en juego, sintió que el mundo que la rodeaba se escurría entre sus dedos, llevando consigo la última esperanza de salvar a su hija. El aire se volvió denso, como si el mismo mundo presenciara el desenlace. Clara luchaba entre la desesperación y la decisión de no rendirse. Las sombras pulsaban a su alrededor, con sus formas desdibujadas y susurros que la atormentaban. Cada palabra de miedo reverberaba en su mente, mientras su enfoque se perdía en el eco del grito de su hija. La anciana a su lado resplandecía tenuemente, su energía fluyendo como un arroyo de luz en medio de la tormenta oscura que las envolvía. Recuerda, Clara, el amor es más fuerte que el miedo, susurró, con una voz que parecía más un eco de esperanza que una certeza. Clara asintió, aunque el pavor la mantenía entre la espada y la pared. No más, gritó con todo su ser, y mientras lo hacía, el suelo comenzó a tambalearse. Una grieta se formó en el suelo, lanzando vapores oscuros a su alrededor. Clara sintió que un poder ancestral elevaba su corazón, unía sus recuerdos más preciados en un solo grito de rebelión. Las sombras se detuvieron, obligadas a retroceder. Pero el hombre sin cara, con su aura amenazante, solo rió. ¿Acaso crees que puedes cambiar el destino una vez más? Tus recuerdos te traicionarán, lo sabes. Con un movimiento de su mano, hizo que las sombras se torcieran y danzaran, su forma ahora tomando la imagen de su hija, un reflejo distorsionado y desolador. Mamá. Ayúdame. La niña aparecía y desaparecía, y cada vez que Clara la veía, un nuevo dolor desgarraba su alma. No, suéltala. La anciana levantó la mano, intentando unir esfuerzos una vez más. Ambas mujeres asimilaron un rayo de luz que se proyectó del árbol, formando una barricada que las sombras no podían atravesar. Pero el hombre sin cara sonrió con desdén. Tú, la madre, ¿qué elegirías? ¿Salvarte a ti misma o arriesgarlo todo por un efímero amor? La pregunta se coló en la mente de Clara. Un dilema que parecía tan simple, pero que escondía su verdadero horror. Si elegía su propia vida, ¿significaría eso entregar a su hija a la oscuridad? Las sombras avasallaron la luz, oscureciendo la esperanza con su letal abrazo. Las palabras del hombre sin cara resonaban como campanas de muerte, mientras Clara forzaba su corazón a seguir latiendo. Soy su mamá. Haré lo que sea por mi hija, respondió con desafío, mientras un grito desgarrador llenaba la atmósfera, y entonces, un fragor ensordecedor comenzó a surgir del árbol, como un lamento ancestral. Las raíces se agitaron, y el suelo empezó a desmoronarse. Clara y la anciana se aferraron la mano con fuerza, la luz de su conexión candente, pero al mismo tiempo inestable. Esto no es solo un juego de sombras. La voz de la anciana temblaba. Es un enfrentamiento entre la luz y la oscureza que te habita. Debes decidir, Clara. Tu verdad o la mentira que han construido las sombras. Las sombras giraron aún más rápido a su alrededor, susurros que prometían liberación, confusión total, la verdad convertida en una ilusión. Mira hacia adentro. Tu mayor miedo será tu mayor fortaleza, animó la anciana. Cada palabra era un faro en la tormenta creciente. Clara se sintió pequeñas fracturas en su mente. La verdad palpitaba a su alrededor mientras el hombre sin cara se acercaba, cada vez más insistente. El tiempo se agota, Clara, escoge ya, pero en la oscuridad, Clara vislumbró una luz interna que nunca había querido ver, un reflejo de su propia valentía. Sí. Soy más que el miedo. Clara gritó con toda su energía, y la luz se concentró, comenzando a formar un torbellino que comenzó a desvanecer las sombras. Con un último grito, las figuras distorsionadas se resolvieron en un mar de oscuridad, dejando solo a su hija, apareciendo por un breve momento entre brumas. Mamá. Pero justo cuando iba a lanzarse hacia ella, el suelo se abrió de par en par. Clara sintió que los límites de su realidad se desmoronaban mientras todo lo que había querido empezaba a desvanecerse.
El verdadero terror no está en las sombras, sino en lo que estás dispuesta a sacrificar, resonó la voz del hombre sin cara, llevándola a una verdad que la dejó casi sin aliento, y en el instante en que la luz intentó reclamar su lugar, la oscuridad emitió una última ola, llevándola a un abismo profundo e interminable. Y ahora, ¿quién serás en este nuevo mundo de sombras? La risa del hombre sin cara sonaba lejana, como un eco que nunca se desvanecía. Clara se sintió caer, el vacío llamándola, pero dentro de ella, una chispa resistía. Mientras su mente se nublaba, solo una pregunta resonó, fuerte y clara. ¿Seré capaz de enfrentar mis propios demonios? El silencio que le siguió fue aterrador, y de pronto, todo se volvió negro. La caída fue eterna. Clara sintió que el tiempo se desvanecía, como si cada segundo se alargara en un intervalo de angustia. De repente, su cuerpo se detuvo. Se encontró en una sala oscura, con paredes de barro que goteaban humedad y un aire pesado que olía a moho y miedo. No había luces, ni sonidos, solo un silencio que la envolvía en un abrazo helado. «¿Dónde estoy?», murmuró, sintiéndose perdida. La voz de la anciana resonaba en su mente, y el eco de aquella advertencia la mantenía alerta. «¿Tu verdad o la mentira?», repitió, tratando de recuperar la determinación. Una sombra se escabulló en la esquina de su visión. Clara se giró rápidamente, sus manos temblando, pero no encontró nada. Solo un frío inexplicable que le recorría la espalda. «Debes atreverte a mirarte a ti misma», pensó, ponderando las palabras que aún reverberaban en su mente. Con un profundo suspiro, respiró hondo y cerró los ojos. Visualizó su hogar, el rostro sonriente de su hija, los momentos de alegría que había tenido. Pero entonces, un murmullo se deslizó entre sus pensamientos. ¿Y qué hay de las sombras que has ignorado? La culpa, el dolor, el arrepentimiento. Clara abrió los ojos y, a su alrededor, las sombras comenzaron a manifestarse. Siluetas familiares se dibujaron en las paredes, pero no eran figuras de luz. Eran versiones de su vida marcada por el sufrimiento y la derrota. Vio la cara de su madre, frágil y triste, y la de su hija, cubierta de lágrimas y miedo. «No», gritó Clara, dándose la vuelta por la avasallante visión. Pero al mirar de nuevo, las sombras estaban más cerca. Las figuras murmuraban, sus voces se entrelazaban en un lamento que rasgaba su ser. «Tú has creado esto, Clara. Las decisiones que tomaste, las palabras que nunca dijiste». «Cállense», exclamó, llevándose las manos a los oídos. Un agudo dolor zumbaba en su cabeza. Las sombras no solo hablaban de ella, hablaban de su culpa, de sus fracasos. En ese instante de vulnerabilidad, se sintió atrapada por la oscuridad. «Recuerda, el amor es más fuerte que el miedo», se repetía a sí misma, intentando aferrarse a esas palabras como un salvavidas. Y entonces, sintió un rayo de luz brotar desde el centro de su pecho, una luz que comenzó a disipar la oscuridad que la rodeaba. Las sombras se desvanecían poco a poco ante la radiación naciente de su esencia, pero un eco conocido hizo que su corazón se detuviera. «¿Crees que así era suficiente?». «El amor no puede salvarte de todo», dijo el hombre sin cara, apareciendo de repente entre las sombras que ahora temblaban a su alrededor. Su figura, más oscura y amenazante que antes, emanaba una energía que hacía que el suelo temblara. Clara dio un paso atrás. «¿Por qué sigues aquí?». «No te basta con lo que has hecho», respondió, intentando mantener la voz firme. «Porque, el verdadero horror no es que caigas en la oscuridad, sino que puedes elegir quedarte», sonrió, y en su sonrisa había una trampa que la invitaba a rendirse. De repente, las paredes empezaron a cerrarse, y las sombras se agolpaban. «Tu hija está atrapada en esta red de mentiras. Solo tú puedes liberarla de mí», pero a un costo. El corazón de Clara latía frenéticamente. ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por su hijo? El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y el hombre sin cara lo sabía. «¿Serás capaz de perderte para encontrarla?», preguntó, su voz cortante como cuchillas. El miedo comenzó a fluir en su sangre, y la pregunta la atravesó como un relámpago. ¿Acaso debía sacrificarlo todo? Las sombras se acercaron, listos para devorar cada rayo de luz que había logrado generar en su interior. En ese instante, una imagen volvió a atravesar su mente, su hija sonriendo,
corriendo hacia ella, llena de vida. No puedo dejar que esto termine así, gritó Clara. Y en ese mismo instante, se sintió más fuerte. Pero el abismo seguía a sus pies. Las sombras y el hombre sin cara no eran más que el reflejo de su propio miedo, su lucha no había terminado. Lo descubrirás pronto, lo escuchó decir, y su voz se desvaneció en los ecos de la sala oscura, dejando a Clara sola, temblando, con una verdad desgarradora en el centro de su ser. Ahora, más que nunca, sabía que debía enfrentar su propio horror interno, pero ¿cuán lejos estaría dispuesta a llegar? Mientras la habitación oscura se iluminaba tenuemente, las sombras se agitaron, preparándose para devorarla una vez más. Todo estaba en su mente. ¿Sería capaz de encontrar la luz donde solo había oscuridad? La respuesta era inminente. Pero el tiempo se le acababa y la oscuridad comenzaba a consumirse nuevamente. La oscuridad pareció arremolinarse a su alrededor, y Clara sintió como la angustia escalaba por su garganta. Esa sensación de ser observada la invadió, y un escalofrío recorrió su cuerpo mientras las sombras se cernían cada vez más cerca. ¿Qué debo hacer?, murmuró desesperada, pero su voz fue absorbida por la negrura. No estaba sola, lo sabía. Las figuras distorsionadas de su pasado se retorcían en las paredes, las miradas de reproche perpetua se mantenían fijas en ella. No puedes escapar, susurraban, la verdad siempre regresa. Clara se concentró, intentando recordar las palabras de la anciana. Había un camino, lo sentía. Abrió los ojos de par en par y buscó cualquier pista en las sombras que la envolvían. De repente, una de las figuras se desprendió de la niebla, tomando forma. Era su madre, su rostro atravesado por el dolor y la decepción. Te fallé, mami, clamó Clara, sintiendo como el peso del arrepentimiento la aplastaba. Es hora de enfrentar lo que has evitado, replicó la sombra de su madre, su voz resonando como un eco distante. Los miedos que has eludido se han vuelto sólidos. Tienes que confrontarlos si quieres salvarla. Clara sintió como su corazón se contraía. Recordó momentos de silencio cuando su hija la necesitaba, y cómo había ignorado sus lágrimas por la rutina, por las peleas. La culpa chisporroteó dentro de ella como una llama intensa. ¿Y si no puedo?, preguntó, su voz ahora llena de quiebras y temores. Las sombras se acercaron, formando un círculo alrededor de ella, y Clara se sintió cada vez más atrapada. Tienes que elegir, Clara, volvió a interrumpir el hombre sin cara, ahora frente a ella, su sonrisa desdibujada pero burlesca. ¿Es tu libertad o la de tu hija? ¿Te atreverás a perderte completamente? La desesperación venció a Clara, y su voz resonó con la determinación que no sabía que aún poseía. No puedo dejar que el miedo gobierne mi vida. Si tengo que enfrentar mis peores pesadillas para salvarla, lo haré. Las sombras se agitaron como si respondieran a su decisión, pero Clara sintió que la energía en su interior comenzaba a cambiar. La luz que había resurgido en su pecho creció, liberando destellos que empujaban a las sombras fuera de su camino. ¿Ves? Hay fuerza en tu luz. La figura de su madre sonrió tenuemente. No olvides que tu amor puede ser tu mayor arma. Los muros comenzaron a temblar, y con cada palabra de amor que Clara recordaba, la oscuridad parecía retroceder. Sin embargo, el hombre sin cara mantenía su mirada fija y feroz, la sombra de una amenaza que aún persistía. ¿Crees que esto es suficiente?, dijo, con el tono burlón que la inquietaba. El horror no es el final, Clara. Esto es solo el comienzo. Te estoy dando una oportunidad. Antes de que pudiera terminar, un temblor sacudió el suelo. Clara dio un paso hacia atrás, sintiendo cómo la estructura a su alrededor se tambaleaba. ¿Qué estás haciendo?, gritó, sintiendo el aire volverse denso. Las paredes comenzaron a desmoronarse, y las sombras, al verse amenazadas, se agolparon sobre ella, presionando, como si quisieran llevarse su luz. Clara se sintió caer nuevamente, pero esta vez no era una sensación de vacío, era una caída hacia su propia verdad, donde la luz y la oscuridad coexistían. Clara, un grito resonó, su hija, su voz atravesaba la distancia como un faro en medio de la tormenta. La imagen de su hija la impulsó hacia adelante, incluso cuando su entorno parecía escaparle de las manos. «¿Vas a caer o vas a volar?», murmuró el hombre sin cara, sus ojos ahora centelleando con una luz siniestra. Mientras la oscuridad intentaba abrazarla,
Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo su lucha interna, sino la decisión de enfrentarse a lo que significaba ser madre en ese mundo desgarrado. Un crujido resonó justo encima de ella y la piedra se partió con un ruido ensordecedor. Clara miró hacia arriba y vio un rayo de luz. ¿Era una salida o era una trampa más? Así, en el último instante, se vio obligada a tomar una decisión. ¿Descubriría la verdad o dejaría que las sombras la consumieran para siempre? El eco de su decisión reverberaba mientras el abismo se abría bajo ella, y Clara se arrojó al destino que había elegido, sin saber si era salvación o condena. Todo colisionó en una negrura abrumadora. ¿Encontrará la luz o será devorada por la oscuridad que tanto teme? La respuesta estaba más cerca de lo que ella creía. El aire pesado se disolvió, y Clara sintió que la negrura a su alrededor era más benévol. Cerró los ojos por un instante, permitiendo que un suave calor la envolviera. Cuando los abrió de nuevo, el paisaje era diferente. Su hogar, su pequeña sala, se manifestaba ante ella. Pero algo no estaba bien. La luz era demasiado brillante, demasiado intensa, y las sombras espiaban desde las esquinas. ¿Mamá? La voz de su hija resonó en el aire, un eco de esperanza. Clara giró rápidamente, y ahí estaba ella, la pequeña, con sus ojos llenos de incertidumbre pero brillando con amor. «¿Estás aquí?», gritó, corriendo hacia su hija y abrazándola con toda la fuerza de su ser. «Te he encontrado», susurró Clara, sintiendo cada latido de sus corazones como un canto de victoria. Pero la calma fue efímera, un estruendo de risas burlonas pobló la habitación. Era el hombre sin cara, surgiendo de las sombras. Su figura se alzaba, aún amenazante, sus ojos opacos brillaban con una mezcla de rencor y diversión. «Creíste que era tan fácil, ¿verdad? La luz siempre puede ser manipulada». Clara sintió que el aire se volvía denso nuevamente. Las sombras regresaron, danzando alrededor de ella, pero esta vez algo había cambiado. Una resolución ardía dentro de su pecho. «No», gritó. «No permitiré que me lleves a ese abismo otra vez». El hombre sin cara se rió, retumbando. «¿Y qué harás? Acepta tu destino, Clara. Eres una madre, sí, pero también un eco de tu propio fracaso». «No». Clara encontró con su mirada los ojos de su hija, brillando con una luz que incluso la oscuridad no podía apagar. Recordó cada momento compartido, cada sonrisa, cada risa. «No puedes tenerme. No puedes tener a mi hija. Te desafío». Las sombras a su alrededor titubearon, sorprendidas ante su desafío. Fue como si Clara hubiera encendido una chispa dentro de su propia oscuridad. La luz comenzó a irradiar de su ser, empujando a las sombras a retroceder. «Nunca podrás vencerme», rugió el hombre sin cara, pero su voz comenzó a tambalear. La luz de Clara crecía, y su hija se unió a ella, una conexión inquebrantable. Estaban unidas en un abrazo de amor puro. «Tú no te alimentas de nuestra esperanza», gritaron juntas. Clara levantó la mano, sintiendo el poder fluir entre ellas, una corriente de luz que comenzó a disolver la oscuridad a su alrededor. El hombre sin cara, desconcertado, se tambaleó. «¿Qué? No es posible». Su figura titiló mientras las sombras intentaban regresar, pero la luz se extendía como un manto, cubriendo cada rincón. El eco de su risa se desvaneció poco a poco hasta que solo quedó un susurro: «No olvides que esto no acaba aquí». «Lo sé». Clara respondió, pero esta vez con firmeza. «Y esa es la verdad, el pasado ya no me ata. He aceptado la luz que brilla en mí». La esfera de luz se intensificó, y con un último grito de liberación, la oscuridad fue absorbida por su resplandor. El silencio llegó tras la tormenta. Clara sintió que todo volvía a la calma. Miró a su hija a los ojos, y las sombras que habían estado ahí se desvanecieron. No había más risa burlona, solo la cálida luz del hogar. «Estamos juntas», susurró Clara, y su corazón se sintió liviano por primera vez en años. La habitación estaba llena de amor, y aunque el pasado seguía siendo parte de su historia, ya no lo dominaría. Se habían enfrentado a sus miedos y habían salido victoriosas. «Siempre estaré contigo, mamá», dijo su hija, con una sonrisa inocente. «Y yo contigo»,
respondió Clara, mientras entrelazaban sus manos. Un nuevo camino se extendía ante ellas, lleno de posibilidades, sin los ecos del miedo. Ahora, Clara comprendía que el verdadero poder no radicaba en escapar de la oscuridad, sino en encontrar la luz dentro de uno mismo. Un cálido abrazo entre madre e hija iluminó la habitación, y las risas comenzaron nuevamente a resonar, esta vez llenas de vida y fuerza, mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana. Clara decidió que usaría su experiencia para ayudar a otros que estuviesen atrapados en sus propias sombras. A partir de ese día, no solo sería madre, sino también faro para quienes necesitaran una guía hacia la luz, y así, Clara y su hija miraron hacia un futuro nuevo, listas para enfrentar cualquier sombra que pudiera intentar cruzar su camino, pero con una promesa: nunca caminarían en la oscuridad de nuevo, y en ese brillante amanecer, donde el amor había triunfado sobre el miedo, supieron que siempre habría esperanza, siempre habría un nuevo comienzo. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perdértelas próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantenernos en marcha. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ti. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para hacerlo.